Fui a una boda sin saber que yo era el novio. Cuando mi mejor amiga me invitó a su boda, lo primero que pensé fue que había perdido la cabeza. No porque fuera extraño que Sofía quisiera casarse. Lo extraño era que nunca me hubiera contado que tenía novio. ¿Boda? Pregunté mirando la invitación que me había entregado personalmente. ¿Tu boda? Ella sonrió. Sí. ¿Y cuándo pensabas decirme que estaba saliendo con alguien? Sofía bajó la mirada. Las cosas pasaron rápido. ¿Qué tan rápido? Muy rápido. Solté una pequeña risa. Sofía, eres mi mejor amiga desde hace 8 años. Me cuentas hasta cuando te peleas con tu mamá por dejar los platos en el fregadero. ¿Y resulta que tienes novio y vas a casarte sin decirme? Ella se quedó callada, y ese silencio me dolió más de lo que quería admitir, porque había una razón por la que me molestaba tanto. Yo estaba enamorado de ella, desde hacía casi 5 años. Nunca se lo había dicho, nunca había tenido el valor. Prefería tenerla como mi mejor amiga antes que confesarle lo que sentía y perderla. ¿Cómo se llama? Pregunté finalmente. Sofía levantó la mirada. Por un segundo, juraría que estaba a punto de llorar. No importa. ¿Cómo que no importa? Solo quiero que vengas. Miré la invitación. La fecha era el sábado siguiente. ¿Y él sabe que vas a invitarme? Sofía sonrió de una manera extraña. Sí. ¿Y no le molesta? Al contrario. Fruncí el ceño. ¿Lo conozco? Ella tardó unos segundos en responder. Más de lo que crees. No entendí qué quiso decir. El sábado llegué a la hacienda donde sería la boda. Había cientos de personas, flores blancas, mesas perfectamente decoradas, música suave. Todo parecía demasiado elegante, pero había algo extraño. Cada vez que alguien me veía, sonreía. Ahí está, ya llegó. Por fin. Pensé que quizá todos eran amigos de Sofía. Seguí caminando hasta encontrar a su madre. Mateo, exclamó mientras me abrazaba. Pensé que no vendrías. ¿Por qué no iba a venir? Ella me miró unos segundos. Por nada. Después se alejó rápidamente. Aquello me pareció raro, mucho más raro cuando un hombre que yo no conocía se acercó y me entregó una copa de champagne. Felicidades. Lo miré confundido. ¿Por qué? El hombre abrió los ojos. ¿No sabes? ¿Saber qué? Pero antes de que pudiera responder, comenzó la música. Todos se giraron hacia la entrada. Las puertas se abrieron, y ahí estaba Sofía, vestida de blanco, mi mejor amiga, la mujer que había amado en secreto durante 5 años. La mujer que estaba a punto de casarse con otro. Sentí que el pecho se me hundía. Ella caminó lentamente hacia el altar, pero no miraba al sacerdote, ni a sus padres, ni siquiera a los invitados. Me estaba mirando a mí, y entonces sonrió, una sonrisa que conocía perfectamente, la misma que hacía cada vez que estaba nerviosa, la misma que había visto cientos de veces, pero nunca así. Cuando llegó hasta mí, extendió la mano. ¿Qué haces ahí parado, Mateo? Sofía. Ella soltó una pequeña risa. Pensé que tardarías menos en darte cuenta. ¿Dar cuenta de qué? Sofía tomó mi mano delante de todos. Y susurró, que el novio eres tú. No escuché nada durante varios segundos. Ni la música, ni los murmullos de los invitados. Ni siquiera al sacerdote preguntando si estaba bien. Solo podía mirar a Sofía. ¿Yo? Pregunté, casi en un susurro. Ella asintió. Tú. Solté una risa nerviosa. Sofía, esto no tiene gracia. No estoy bromeando. Miré alrededor. Todos parecían saberlo. Sus padres, mis amigos, incluso Daniel, mi mejor amigo, estaba sentado en primera fila con una sonrisa enorme. Lo miré con incredulidad. ¿Tú sabías esto? Daniel levantó las manos. Desde hace meses. ¿Meses? Sofía apretó mi mano. Mateo, por favor. La miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Y entonces entendí que aquello era real. ¿Pero cómo? ¿Cuándo acepté casarme contigo? Ella sonrió. Nunca. Entonces esto no puede estar pasando. Precisamente por eso tenía que hacerlo así. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. ¿Hacer qué así? Sofía respiró profundamente. Darte la oportunidad de decirme que no. Aquella frase me dejó sin palabras. ¿Qué? No quiero obligarte a nada, Mateo. Si quieres irte, puedes hacerlo ahora mismo. Miré hacia el altar, luego hacia todos los invitados. Después volví a mirarla. ¿Y por qué harías algo así? Sofía bajó la mirada. Porque durante años esperé que me dijeras que me amabas. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? Ella levantó los ojos. Lo escuchaste. Pero, yo nunca. Lo sé. Entonces, ¿cómo? Sofía sonrió entre lágrimas. Porque no eras tan bueno ocultándolo como creías. Me quedé completamente quieto. Todos esos años. Todas esas veces que había fingido que no sentía nada. Cada vez que la acompañé a casa. Cada cumpleaños en el que fui el primero en felicitarla. Cada vez que tuve que escucharla hablar de otros hombres mientras fingía que no me dolía. Ella lo había sabido. ¿Desde cuándo? Pregunté. Sofía respiró hondo.
Desde nuestra graduación, recordé aquella noche, habíamos bailado juntos, yo había estado a punto de confesarle todo. Pero ella terminó diciéndome, eres mi mejor amigo, nunca quiero perderte, y yo entendí aquello como un rechazo. Así que nunca volví a intentarlo. Entonces, ¿por qué saliste con otros hombres? Ella bajó la mirada, porque pensé que tú nunca me elegirías. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Pensé que para ti siempre sería tu mejor amiga. Nada más. Una lágrima recorrió su mejilla. Y me cansé de esperar. La miré sin saber qué decir. Entonces ella extendió su mano hacia mí. Así que hice algo completamente loco. Sonrió. Organicé nuestra boda. Me quedé mirando su mano. Después su rostro. Y por primera vez en 5 años, dejé de esconder lo que sentía. Tomé su mano. Sofía. Ella levantó la mirada. Sí, tragué saliva. Creo que acabas de cometer un error. Su expresión cambió. ¿Por qué? Sonreí. Porque si me hubieras preguntado antes. Me acerqué un poco. Te habría dicho que sí desde el principio. Sofía se quedó mirándome como si acabara de escuchar algo imposible. ¿Me estás diciendo que sí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, no tienes que decirlo porque estoy aquí parada frente a ti. No lo digo por eso. Negué con la cabeza. Lo digo porque llevo 5 años enamorado de ti. Sofía soltó el aire lentamente. Después sonrió. 5 años. 5. Yo pensaba que solo eras demasiado protector conmigo. También. Ella soltó una pequeña risa. Por primera vez desde que había llegado, dejé de sentir que todo aquello era una locura. Pero entonces recordé algo. Espera. Sofía levantó una ceja. ¿Qué? ¿Cómo demonios organizaste todo esto? Con ayuda. Miré hacia los invitados. Daniel levantó la mano. Yo fui cómplice. Te voy a matar. Después de la boda, los dos nos reímos. Pero entonces vi a los padres de Sofía. Su madre estaba llorando. Su padre, en cambio, tenía una expresión seria. Demasiado seria. Me acerqué un poco a Sofía. ¿Tu papá está de acuerdo con esto? Ella dejó de sonreír. Sí. ¿Segura? Sí. Pero no sonó convencida. Antes de que pudiera preguntarle algo más, el sacerdote carraspeó. Creo que deberíamos continuar. Sofía volvió a mirarme. ¿Estás seguro? Le apreté la mano. Nunca estuve más seguro de algo. La ceremonia comenzó. Cada palabra me parecía irreal. Yo estaba frente a la mujer que había amado durante años. Y ella me estaba mirando como si finalmente hubiera dejado de ser su mejor amigo para convertirse en algo más. Cuando llegó el momento de los votos, Sofía tomó aire. Mateo. Su voz tembló. Durante años pensé que algún día encontraría al hombre perfecto. Sonrió. Y resultó que ya estaba sentado a mi lado todo este tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Me enamoré de ti mucho antes de saber que tú sentías lo mismo. Y aunque tuve miedo de perderte, hoy entiendo que el mayor error de mi vida habría sido no intentarlo. La miré completamente enamorado. Después llegó mi turno. Tomé sus manos. Yo pasé 5 años pensando que decirte lo que sentía podía destruir nuestra amistad. Sonreí. Y ahora me doy cuenta de que lo único que estaba destruyendo era mi propia oportunidad de ser feliz contigo. Sofía comenzó a llorar. Te amo. Ella cerró los ojos un instante. Yo también te amo. El sacerdote sonrió. Entonces, pueden besarse. Nos acercamos. Y justo antes de que nuestros labios se encontraran, escuché una voz desde el fondo. Esperen. Todos se giraron. Un hombre entró apresuradamente a la ceremonia. Sofía se quedó completamente pálida. Yo la miré. ¿Quién es él? Ella no respondió. El hombre avanzó hasta quedar frente a nosotros. Y entonces miró directamente a Sofía. No puedes casarte con él sin contarle la verdad. La sonrisa desapareció de su rostro. Mateo. Yo solté lentamente sus manos. ¿Qué verdad? Sofía no respondió. Solo miraba al hombre que acababa de interrumpir nuestra boda. Yo sentía que algo dentro de mí empezaba a romperse. ¿Qué verdad? Repetí. El hombre dio un paso hacia nosotros. Sofía sabe perfectamente de qué hablo. Ella cerró los ojos. Daniel. No, Sofía. Ya no puedes seguir ocultándolo. Miré a mi mejor amigo. ¿Tú también sabías? Daniel bajó la cabeza. No todo. Eso no me tranquilizó. Volví a mirar al desconocido. ¿Quién eres? El hombre suspiró. Me llamo Andrés. Sofía apretó los labios. Es mi hermano. Me quedé helado. ¿Tu hermano? Mi medio hermano, aclaró Andrés. Y llevo años intentando convencerla de que te diga la verdad. ¿Qué verdad? Andrés miró a Sofía. Ella finalmente me miró a mí. Y en sus ojos ya no había felicidad. Había miedo. Mateo, yo no organic con acento agudo esta boda solamente porque te amo. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿por qué? Sofía respiró profundamente. Porque necesito contarte algo antes de casarnos. Dímelo. Ella miró a todos los invitados. Hace 6 meses me diagnosticaron una enfermedad. El mundo pareció detenerse. ¿Qué?
Y pensé que iba a perderte. Negué con la cabeza. ¿Qué enfermedad? Sofía comenzó a llorar. Una enfermedad cardíaca. Necesitaba una operación urgente. Me quedé sin palabras. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque no quería que estuvieras conmigo por lástima. Sofía, yo te habría acompañado. Lo sé. Su voz se quebró. Precisamente por eso tuve miedo. Se acercó a mí. Te conozco, Mateo. Sé que habrías dejado todo por mí. Habrías convertido mi problema en tu problema. Y yo no quería que pasaras el resto de tu vida cuidándome porque te sentías obligado. ¿Y por eso decidiste desaparecer? Ella asintió. Pensé que si te alejaba, podría seguir adelante. ¿Y funcionó? Sofía negó con la cabeza. No, me acerqué a ella. ¿La operación salió bien? Ella sonrió débilmente. Sí, sentí que podía respirar otra vez. Entonces, ¿por qué esperaste hasta hoy para decírmelo? Sofía miró hacia el suelo. Porque hay otra cosa. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Qué otra cosa? Andrés dio un paso adelante. La operación no fue suficiente. Sofía lo miró con desesperación. Andrés, tiene que saberlo. Volví a mirar a Sofía. ¿Qué significa eso? Ella tomó mi mano, y con lágrimas en los ojos, dijo, que existe la posibilidad de que vuelva a necesitar una operación. Me quedé inmóvil. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra boda? Sofía entrelazó sus dedos con los míos. Todo. ¿Por qué? Ella me miró directamente. Porque antes de conocerte como mi esposo. Hizo una pausa. Quería asegurarme de que supieras exactamente a qué estabas diciendo que sí. La miré durante varios segundos. Después entendí algo. La boda no había sido una trampa. Era su manera desesperada de darme una elección. Y ahora la elección era mía. Me acerqué a ella. Sofía, puedes irte, susurró. Todavía estás a tiempo. La miré a los ojos. Y sonreí. ¿De verdad crees que después de esperarte 5 años voy a irme ahora? Ella rompió a llorar. Pero antes de abrazarla, Andrés dijo algo que ninguno de los dos esperaba. Hay un problema. Nos giramos. Andrés sacó un sobre de su bolsillo. La operación que necesita Sofía tiene que hacerse fuera del país. Me entregó el sobre. Y tenemos que decidirlo esta noche. Miré el documento. Luego a Sofía. Y comprendí que nuestra historia de amor acababa de comenzar. Pero que el matrimonio no sería precisamente el final feliz que habíamos imaginado. Abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había varios documentos médicos y una fotografía de un hospital. ¿Qué es esto? Pregunté. Andrés respondió. El lugar donde pueden operarla. Miré el nombre del hospital. Estaba en otro país. ¿Cuándo tendría que ir? Sofía respondió en voz baja. En 3 semanas. La miré. ¿Y cuánto tiempo llevas sabiendo esto? 2 meses. ¿2 meses? Ella asintió. Quería decírtelo después de la boda. Me quedé mirándola. ¿Después? Sí. ¿Por qué? Sofía respiró profundamente. Porque si te lo decía antes, sabía que intentarías acompañarme. Claro que intentaría acompañarte. Y eso era exactamente lo que me daba miedo. Me acerqué. ¿Miedo de qué? De que confundieras amor con responsabilidad. Aquellas palabras me dolieron. Sofía, ¿tú realmente crees que quiero casarme contigo porque siento que tengo que cuidarte? Ella bajó la mirada. No lo sé. Entonces mírame. Levantó los ojos. Yo no estoy aquí porque estés enferma. Tomé sus manos. Estoy aquí porque te amo. Sus labios comenzaron a temblar. Pero podrías perderme. Lo sé. Podría salir mal. Lo sé. Podría pasar meses en recuperación. Lo sé. Podría cambiar nuestra vida completamente. Sonreí. Sofía, llevamos 8 años siendo mejores amigos. ¿De verdad crees que necesito una vida perfecta para querer estar contigo? Ella empezó a llorar. La abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la persona que había amado en secreto finalmente estaba exactamente donde debía estar. Conmigo. La ceremonia continuó, esta vez sin interrupciones. Cuando finalmente pronunciamos nuestros votos, ya no me importaba que aquella boda hubiera empezado como una locura. Era nuestra. Cuando salimos del lugar, todos comenzaron a aplaudir. Daniel se acercó y me abrazó. Felicidades, idiota. Te sigo odiando. Lo sé. Miré hacia Sofía. Estaba hablando con sus padres. Entonces noté algo. Su padre me estaba mirando. No con alegría, con preocupación. Me acerqué. ¿Todo bien? Él tardó unos segundos en responder. Tengo que hablar contigo. Sofía lo escuchó. Papá, no. Él negó con la cabeza. Ya no podemos seguir ocultándoselo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ocultarme qué? Su padre me miró directamente. La operación de Sofía no es el único problema. Sofía palideció. Papá, hay algo más que tienes que saber. Miré a mi esposa. ¿Qué está pasando? Su padre respiró profundamente. La enfermedad de Sofía no comenzó hace 6 meses. Fruncí el ceño. Entonces, ¿cuándo? Su padre bajó la mirada. Hace 8 años. Sentí que algo no encajaba. ¿8 años? Él asintió.
justo antes de que ustedes se conocieran. Miré a Sofía. Ella estaba llorando en silencio. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? No respondió. Su padre lo hizo por ella. Porque hubo una razón por la que Sofía decidió convertirse en tu mejor amiga. Me quedé completamente quieto. ¿Qué razón? Su padre me miró a los ojos. Porque al principio, ella no se acercó a ti por casualidad. Sofía cerró los ojos, y yo sentí que acababa de descubrir que la historia de amor que había esperado durante 5 años tenía un secreto mucho más antiguo de lo que imaginaba. ¿Qué significa que no se acercó a mí por casualidad? Pregunté. Nadie respondió. Miré a Sofía. Dímelo tú. Ella se quedó en silencio durante unos segundos. Después respiró profundamente. Cuando te conocí, yo ya sabía quién eras. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Mi hermano me había hablado de ti. Miré a Andrés. Él asintió. Trabajábamos juntos en aquella época. Mateo, tú estabas haciendo prácticas en la empresa. Recordé aquellos días. Había sido mi primer trabajo importante. ¿Y qué tiene que ver eso con Sofía? Andrés continuó. Sofía necesitaba un trasplante. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué? Sofía bajó la mirada. Mi corazón estaba empeorando rápidamente. Entonces, mi médico conocía a tu familia. La miré sin entender. ¿Qué tiene que ver mi familia con tu operación? Ella apretó las manos. Tu padre había creado una fundación que ayudaba a personas que no podían pagar tratamientos médicos. Me quedé completamente inmóvil. ¿Mi padre ayudó a pagar tu tratamiento? Sofía asintió. Sí. ¿Y tú te hiciste mi amiga por eso? Ella comenzó a llorar. Al principio sí. Sentí una punzada en el pecho. Después de tantos años, aquellas palabras fueron peores que cualquier secreto. Entonces todo fue mentira. No, al principio me acerqué a ti por eso. Se secó las lágrimas. Pero después te conocí de verdad. Negué con la cabeza. ¿Cuándo? Sofía sonrió entre lágrimas. La primera vez que me hiciste reír cuando estaba aterrada. ¿Qué día? El día que me encontraste llorando detrás de la universidad. Lo recordaba. Había sido nuestro primer día hablando de verdad. Yo había pensado que simplemente estaba pasando por un mal momento. Nunca imaginé que estaba enferma. Me quedé contigo aquella noche, dije. Sí, y desde entonces dejé de verte como la persona que podía ayudarme. Se acercó a mí. Te convertiste en la persona que no quería perder. Sentí que la rabia comenzaba a desaparecer. Pero todavía había una pregunta. ¿Por qué nunca me lo contaste? Sofía bajó la mirada. Porque cuando me recuperé, quise empezar de cero contigo. ¿Y después te enamoraste? Ella sonrió, mucho antes de que tú te dieras cuenta. Solté una pequeña risa. Yo llevo 5 años enamorado de ti. Lo sé. ¿Y tú cuánto? Ella me miró. Desde el segundo año. Nos quedamos en silencio. Entonces comprendí algo. No había sido una historia de amor perfecta. Había empezado con un secreto. Pero el amor que había nacido después, ese sí había sido real. Me acerqué y la abracé. Entonces tenemos un problema. Ella levantó la cabeza. ¿Cuál? Que acabamos de casarnos y todavía no hemos tenido nuestra primera cita. Sofía soltó una carcajada entre lágrimas. ¿Quieres tener una cita conmigo después de nuestra boda? Quiero tener miles. Ella me besó, y durante unos segundos, olvidamos todo. Hasta que Andrés se acercó. Perdón por interrumpir. Nos separamos. ¿Ahora qué? Pregunté. Andrés miró a Sofía. El hospital acaba de llamar. La sonrisa de ella desapareció. ¿Qué dijeron? Andrés tragó saliva. La operación fue adelantada. ¿Cuándo? Él miró el teléfono. Mañana. Sofía se quedó completamente pálida. Yo apreté su mano. Nuestra boda acababa de terminar. Y al día siguiente comenzaría la batalla más importante de nuestras vidas. No recuerdo haber visto el resto de la fiesta. Después de escuchar que la operación sería al día siguiente, todo lo demás dejó de importar. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero Sofía y yo estábamos sentados en una habitación apartada, tomados de la mano. ¿Tienes miedo? Le pregunté. Ella intentó sonreír. Muchísimo. Yo también. Me miró sorprendida. Pensé que ibas a decirme que no tuviera miedo. No quiero mentirte. Le acaricié la mano. Tengo miedo porque te amo. Sofía bajó la mirada. No quiero que me veas así. Así como, asustada. Sonreí. Entonces vamos a estar asustados juntos. Ella soltó una pequeña risa. Eres imposible. Y tú te casaste conmigo sin preguntarme. Técnicamente, sí te pregunté. Me preguntaste 5 minutos antes de la ceremonia. Pero dijiste que sí, porque llevaba 5 años esperando. Sofía apoyó la cabeza sobre mi hombro. Por unos minutos nos quedamos en silencio. Hasta que ella dijo, Mateo, ¿sí? Si algo sale mal mañana. No, déjame terminar. Negué con la cabeza. No quiero escuchar eso. Necesito decírtelo. La miré. Está bien. Ella respiró profundamente. Si algo sale mal, quiero que sigas viviendo.
No respondí. Quiero que vuelvas a reírte. Que viajes. Que hagas todo lo que siempre quisiste hacer. Sofía. Y algún día quiero que vuelvas a enamorarte. La miré fijamente. Eso último no va a pasar. Ella sonrió tristemente. No puedes saberlo. Sí puedo. Tomé su rostro entre mis manos. Porque ya encontré al amor de mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me digas esas cosas. ¿Por qué? Porque haces que quiera quedarme. Entonces quédate. Ella cerró los ojos. Lo voy a intentar. A las 5 de la mañana salimos hacia el aeropuerto. Nadie habló demasiado. Sofía estaba apoyada en mi hombro mientras yo sostenía su mano. En algún momento se quedó dormida. La observé. Pensé en la primera vez que la conocí. En todas las veces que estuvimos juntos sin decir lo que realmente sentíamos. En todas las oportunidades que habíamos perdido. Y me prometí algo. No volvería a desperdiciar ni un solo día con ella. Cuando llegamos al hospital, un médico nos esperaba. Señora. Sofía levantó la mano. Sofía está bien. El médico sonrió. Sofía. Necesito hablar con ambos. Nos sentamos frente a él. Abrió una carpeta. La cirugía es complicada, pero tenemos buenas posibilidades. Sofía apretó mi mano. ¿Cuánto durará? Entre 6 y 8 horas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y después? El médico dudó. Después tendremos que esperar. Sofía asintió. Entonces el médico miró hacia mí. ¿Usted es su esposo? Miré a Sofía. Ella sonrió. Sí. El médico sonrió. Entonces será mejor que se prepare para una espera larga. Sofía se levantó. Antes de entrar al quirófano, me abrazó. Te amo. Yo también. ¿Sabes qué es lo más raro? ¿Qué? Sonrió. Ayer fui a dormir pensando que era tu mejor amiga. Me reí. Y hoy eres mi esposa. Ella me besó. Exactamente. Las puertas se cerraron. Me quedé solo en el pasillo. Miré el reloj. La cirugía había comenzado. Y por primera vez desde que la conocí, no podía hacer absolutamente nada para protegerla. Solo podía esperar. Pero entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, Mateo, hay algo que Sofía nunca te contó sobre su operación. Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos. Mateo, hay algo que Sofía nunca te contó sobre su operación. Sentí un escalofrío. Miré las puertas del quirófano. Sofía estaba al otro lado. No podía entrar. No podía preguntarle. Así que respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi inmediatamente. Alguien que conoce la verdad. ¿Qué verdad? Murmuré. El teléfono volvió a vibrar. Tu esposa no necesitaba la operación que te dijo. Me levanté de golpe. ¿Qué demonios? Antes de poder escribir otra cosa, llegó otro mensaje. Ella está ahí por una razón que nunca te contó. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. No quería creerlo. Sofía no me había engañado. No después de todo lo que acabábamos de vivir. No después de confesarme que me amaba. Pero entonces recordé todas las cosas que había ocultado. Su enfermedad, la razón por la que se acercó a mí, la operación, todo. Quizá todavía había algo más. ¿Quién eres? Escribí nuevamente. Esta vez tardó más en responder. Finalmente apareció. Pregúntale a tu padre. Me quedé inmóvil. Mi padre. No tenía sentido. Él había muerto hacía 4 años. No podía preguntarle nada. Pero entonces recordé algo. La fundación de mi padre había ayudado a Sofía años atrás. ¿Y si él había sabido algo que nunca me contó? Me levanté y llamé a mi madre. Contestó después de varios tonos. Mateo, ¿todo está bien? Mamá, necesito preguntarte algo sobre papá. Hubo silencio. ¿Qué cosa? ¿Papá conocía a Sofía? Mi madre tardó demasiado en responder. ¿Por qué preguntas eso? Sentí un vacío en el estómago. Porque ella está en una operación ahora mismo. ¿Qué? Y alguien acaba de decirme que papá sabía algo sobre su enfermedad. Mi madre respiró profundamente. Mateo, mamá, dime la verdad. Otra pausa. Y entonces escuché algo que jamás habría imaginado. Tu padre sabía que Sofía iba a necesitar una operación. Eso ya lo sabía. No. Su voz tembló. No sabes toda la historia. Me senté. ¿Qué historia? Antes de morir, tu padre dejó una carta. ¿Para quién? Mi madre comenzó a llorar. Para ti. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Dónde está? La tengo yo. Mamá, necesito verla. No puedo. ¿Por qué? Su respuesta me dejó sin palabras. Porque tu padre me pidió que no te la entregara hasta que Sofía se casara contigo. Miré las puertas del quirófano. ¿Qué dice la carta? Mi madre guardó silencio. Mamá, finalmente habló. Dice que Sofía no llegó a tu vida por casualidad. Sentí que todo volvía a empezar. Eso ya lo sé. No, Mateo. Su voz se quebró. Tu padre sabía exactamente quién era ella. ¿Qué quieres decir? Y también sabía algo sobre su familia. Me quedé completamente quieto. ¿Qué cosa? Mi madre respondió. Que la familia de Sofía fue responsable de la muerte de tu padre. El teléfono casi se me cayó de las manos.
¿Qué? Mateo, escucha. Pero colgué. No podía procesarlo. Mi esposa estaba en un quirófano. La mujer que amaba. La mujer que había estado a mi lado durante 8 años. Y ahora acababa de descubrir que su familia podía estar relacionada con la muerte de mi padre. Entonces las puertas del quirófano se abrieron. Un médico salió apresuradamente. Familia de Sofía, me levanté. Soy su esposo. El médico me miró. Necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? El médico respiró profundamente. Encontramos algo durante la cirugía. ¿Qué? Me miró seriamente. La enfermedad de Sofía no es exactamente la que nos habían informado. Y en ese momento comprendí que alguien había estado mintiéndonos a los dos durante años. ¿Qué significa que no es exactamente la enfermedad que nos habían informado? Pregunté. El médico cerró la puerta detrás de nosotros. Encontramos algo que no esperábamos. ¿Está viva? Sí. La cirugía continúa y, por ahora, está estable. Solté el aire que llevaba varios segundos conteniendo. Entonces, ¿qué encontraron? El médico abrió la carpeta. Una alteración que no aparece en sus estudios anteriores. ¿Y eso qué significa? Significa que alguien pudo haber interpretado mal sus resultados durante años. Sentí un escalofrío. ¿Alguien? El médico asintió. Necesitamos revisar sus expedientes anteriores. ¿Por qué? Porque hay algo que no coincide. Me quedé mirándolo. ¿Qué no coincide? La fecha en que comenzó su enfermedad. Recordé las palabras de su padre. Hace 8 años, justo cuando Sofía y yo nos habíamos conocido. ¿Qué pasa con esa fecha? El médico me miró seriamente. Según estos estudios, Sofía no pudo haber desarrollado la enfermedad en ese momento. Sentí que el corazón me golpeaba. Entonces, alguien modificó la información de su expediente. Me quedé completamente quieto. ¿Quién? Eso todavía no lo sabemos. 2 horas después, la cirugía terminó. El médico salió del quirófano. La operación salió bien. Sentí que las piernas casi me fallaban. ¿Puedo verla? Cuando despierte, asentí. Por primera vez desde que había llegado al hospital, pude respirar tranquilo. Pero la tranquilidad duró poco. Recordé el mensaje. Pregúntale a tu padre. Y después lo que mi madre había dicho. La familia de Sofía fue responsable de la muerte de tu padre. No podía ser una coincidencia. Me alejé del pasillo y llamé a mi madre. Mamá, necesito esa carta. Mateo, ahora. Ella guardó silencio. Está bien. 1 hora después, recibí una fotografía. Era un sobre viejo. En el frente estaba escrito mi nombre. Para Mateo, entregar únicamente el día de su boda con Sofía. Sentí un nudo en la garganta. Abrí la fotografía que mi madre me había enviado. Dentro había una carta. Comencé a leer. Hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente te casaste con Sofía. Y si llegaste hasta aquí, necesito que confíes en una cosa. Nunca te acerques a su familia sin conocer primero la verdad. Me quedé helado. Seguí leyendo. Hace 8 años descubrí algo que podía destruir a 2 familias. Intenté protegerte, pero cometí un error. Me acerqué demasiado a la verdad. Mis manos comenzaron a temblar. La siguiente frase era todavía peor. Sofía no fue quien se acercó a ti primero. Fui yo quien le pedí que lo hiciera. Dejé de respirar. No, volví a leerlo. Era exactamente lo que decía. Mi padre había sido quien había provocado nuestro primer encuentro. ¿Pero por qué? Seguí leyendo. Necesitaba que alguien pudiera acercarse a la familia de Sofía sin levantar sospechas. Y tú eras la única persona en quien ellos confiarían. Sentí que el estómago se me revolvía. Todo lo que creía saber sobre nuestra historia estaba cambiando. Nuestra amistad, nuestro primer encuentro, el amor de Sofía, la enfermedad, incluso aquella boda. Entonces llegué a la última línea. Y esa fue la que más miedo me dio. Pero nunca imaginé que Sofía terminaría enamorándose de ti. Me quedé mirando la pantalla. Entonces entendí algo. Sofía no había entrado en mi vida por casualidad. Mi padre la había puesto ahí. Pero había una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Qué había descubierto mi padre sobre su familia? Y, sobre todo, ¿por qué alguien estaba intentando ocultarlo incluso 8 años después? En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del número desconocido. Esta vez solo decía, ahora ya sabes cómo empezó. Pero todavía no sabes cómo murió tu padre. Me quedé mirando el mensaje. Ahora ya sabes cómo empezó. Pero todavía no sabes cómo murió tu padre. Sentí un escalofrío. Mi padre había muerto 4 años atrás en un accidente automovilístico. Eso era lo que siempre me habían dicho. Un accidente, nada más. ¿Quién eres? Escribí. Esta vez no respondió. Guardé el teléfono y regresé al pasillo. Sofía seguía inconsciente. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Por primera vez desde que la conocía, tuve miedo de preguntarme si realmente conocía a la mujer con la que acababa de casarme. Pero entonces vi su rostro.
Incluso dormida, tenía la misma expresión tranquila que había visto miles de veces. La misma Sofía que se quedaba dormida sobre mi hombro viendo películas. La misma que me llamaba a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. La misma que había llorado al confesarme que me amaba. Eso no podía ser mentira. Entonces escuché una voz detrás de mí. Mateo, era Andrés. ¿Qué haces aquí? Se quedó unos segundos en silencio. Necesito contarte algo antes de que Sofía despierte. Me levanté. Ya sé que mi padre conocía a tu familia. Andrés palideció. ¿Cómo lo sabes? Me dejó una carta. ¿Qué carta? Una donde dice que él fue quien hizo que Sofía se acercara a mí. Andrés bajó la mirada. Entonces finalmente la encontraste. ¿La conocías? Sí. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué todos parecen saber cosas sobre mi vida menos yo? Andrés suspiró. Porque tu padre me pidió que protegiera a Sofía. ¿De quién? De nuestra propia familia. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Andrés se sentó. Mi padre tenía negocios con personas peligrosas. Hace años descubrió que estaban utilizando la fundación de tu padre para lavar dinero. ¿Y qué tiene que ver Sofía? Sofía descubrió los documentos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ella? Sí. Tenía 18 años. Andrés continuó. Tu padre intentó ayudarla. Por eso nuestras familias terminaron enfrentándose. ¿Y el accidente? Andrés levantó la mirada. No fue un accidente. Sentí que el mundo se detenía. ¿Quién mató a mi padre? Andrés no respondió. Dímelo. No puedo. Dímelo. Andrés tragó saliva. Porque la persona que ordenó hacerlo. Hizo una pausa. Todavía está viva. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Quién? Andrés miró hacia la puerta de la habitación. Y entonces entendí por qué estaba tan nervioso. No está lejos de aquí. Me giré. Al otro lado del cristal había una persona observándonos. Era el padre de Sofía. Mi suegro. El hombre que había estado sentado en primera fila durante nuestra boda. Y en su mano llevaba exactamente el mismo tipo de sobre que mi padre había dejado. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. No confíes en él. Miré a mi suegro. Él me sostuvo la mirada. Y sonrió. En ese instante, Sofía abrió lentamente los ojos. Mateo. Me acerqué inmediatamente. Estoy aquí. Ella intentó hablar. Tengo que decirte algo. Después. Descansa. Pero Sofía negó con la cabeza. No. Me apretó la mano con las pocas fuerzas que tenía. Si mi papá está aquí. Miró hacia la puerta. Su rostro se llenó de miedo. Tienes que irte. Me quedé helado. ¿Por qué? Sofía comenzó a llorar. Porque él fue quien mató a tu padre. Sentí que el mundo se quedó completamente en silencio. ¿Qué acabas de decir? Sofía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre mató al tuyo. No pude responder. Miré hacia la puerta. Su padre seguía ahí, observándonos, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Desde hace 4 años. ¿4 años? Sofía asintió. La noche del accidente, mi padre llegó a casa con la ropa manchada de sangre. Sentí un vacío en el pecho. ¿Y tú qué hiciste? Lo enfrenté. Su voz se quebró. Me dijo que tu padre había descubierto sus negocios y que iba a entregarlo a la policía. ¿Entonces lo mató? Sí. Me alejé unos pasos. Todo empezó a encajar. La carta, la fundación, la razón por la que Sofía había entrado en mi vida. Su enfermedad, su miedo. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sofía comenzó a llorar. Porque sabía que si te decía la verdad, lo perdería todo. ¿Qué cosa? A ti. La miré. Pero me mentiste. Lo sé. Durante años. Lo sé. ¿Y la boda? Sofía apretó los ojos. La boda era mi última oportunidad. ¿Para qué? Ella me miró directamente. Para darte la verdad antes de que mi padre pudiera hacerte daño. Sentí un escalofrío. ¿Él sabe que lo sé? Sofía miró hacia la puerta. Sí. Me giré. Mi suegro ya no estaba allí. ¿Dónde está? Andrés apareció detrás de mí. Se fue. ¿A dónde? No lo sé. Mi teléfono vibró. Era un mensaje. Sal del hospital. Después llegó otro. Ahora. Miré a Sofía. No voy a dejarte. Ella negó con la cabeza. Tienes que hacerlo. No. Mateo, por favor. Me acerqué a ella. Me pasé 5 años pensando que nunca tendría una oportunidad contigo. Tomé su mano. No voy a abandonarte ahora. Sofía comenzó a llorar. Te amo. Yo también. Entonces escuchamos un fuerte ruido en el pasillo. Andrés salió para ver qué ocurría. Unos segundos después regresó pálido. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó? La policía acaba de llegar. Me levanté. ¿Por qué? Andrés me mostró su teléfono. Había una noticia publicada hacía apenas unos minutos. Empresario asesinado hace 4 años. La policía reabre la investigación tras nueva evidencia. Debajo había una fotografía. La fotografía de mi padre. Y una segunda imagen. La de mi suegro. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue el texto que aparecía debajo. Principal sospechoso.
El padre de la recién casada Sofía. Miré a mi esposa. ¿Quién entregó esta evidencia? Sofía negó con la cabeza. No lo sé. Entonces alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Lentos. Todos nos quedamos en silencio. Andrés se acercó. ¿Quién es? Una voz respondió desde el otro lado. La persona que puede demostrar que Sofía nunca tuvo nada que ver con la muerte de tu padre. Miré a Sofía. Ella abrió los ojos. Esa voz. La puerta se abrió, y apareció una mujer que ninguno de nosotros esperaba. La madre de Sofía. Llevaba una carpeta en las manos. Mateo, dijo, tu padre me pidió que te entregara esto si alguna vez llegabas a descubrir la verdad. Me entregó la carpeta. Aquí está toda la historia. La abrí, y en la primera página había una fotografía de mi padre junto a mi suegro. Debajo aparecía una fecha, el día anterior a su muerte. Pero lo que estaba escrito al reverso de la fotografía hizo que se me paralizara el corazón. Si algo me ocurre, no fue él quien intentó matarme. Leí la frase una y otra vez. Si algo me ocurre, no fue él quien intentó matarme. Levanté la mirada. Entonces, ¿mi suegro no mató a mi padre? La madre de Sofía negó lentamente. No, miré a Andrés. Él parecía tan sorprendido como yo. Entonces, ¿quién fue? La mujer cerró la puerta. La persona que realmente lo hizo estuvo manipulando a ambas familias durante años. Sofía intentó incorporarse. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Su madre la miró. Porque tu padre me confesó la verdad antes de morir. ¿Qué verdad? La mujer abrió la carpeta. Tu padre no mató a Mateo. Intentó salvarlo. Me quedé completamente inmóvil. ¿Salvarme de qué? La mujer colocó varios documentos sobre la mesa. Tu padre descubrió que alguien dentro de su propia empresa estaba robando millones y utilizando la fundación para ocultarlo. ¿Quién? La mujer señaló una firma. El director financiero. Andrés abrió los ojos. Imposible. Él fue quien provocó el accidente. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y por qué culparon a mi suegro? Porque él descubrió parte de la operación. El verdadero responsable hizo parecer que ambas familias estaban enfrentadas. Sofía comenzó a llorar. Entonces mi padre. Pasó 4 años creyendo que había causado la muerte de tu padre, dijo su madre. Y por eso nunca dijo la verdad. Me senté. Todo lo que habíamos creído durante años había sido una mentira. Miré a Sofía. ¿Y tú? Ella me miró. Yo sabía que mi padre no lo había hecho. Pero pensabas que sí. Sí. Entonces ¿por qué te acercaste a mí? Sofía tomó mi mano. Porque tu padre me pidió que te protegiera. Me quedé mirándola. ¿Mi padre? Ella asintió. La noche antes de morir, habló conmigo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué te dijo? Sofía sonrió entre lágrimas. Me dijo que, si algún día tú llegabas a quererme, no permitiera que sus errores destruyeran nuestra felicidad. Me quedé sin palabras. Después de todo aquello, finalmente entendí por qué Sofía había entrado en mi vida. Al principio había sido por una misión. Después había sido por gratitud. Pero finalmente, había sido por amor. Me acerqué a ella. Entonces nuestra historia comenzó con una mentira. Sofía bajó la mirada. Sí, levanté su rostro. Pero todo lo que vino después fue real. Ella sonrió. Completamente. La besé. No fue un beso perfecto. Fue un beso lleno de lágrimas, miedo y alivio. Pero fue nuestro primer beso como marido y mujer. 3 meses después, Sofía se recuperó. La investigación finalmente demostró quién había provocado el accidente de mi padre. El hombre fue detenido. Mi suegro fue declarado inocente. Y la verdad sobre nuestras familias salió a la luz. Pero hubo algo que nunca cambió. Cada año, en la misma fecha en que nos casamos, Sofía me hacía la misma pregunta. ¿Todavía te casarías conmigo si pudieras volver atrás? Y yo siempre respondía lo mismo. No. Ella fingía ofenderse. No, yo sonreía. No tendría que hacerlo. Entonces, tomaba su mano. Porque aquella vez no me casé contigo por sorpresa. La miraba a los ojos. Me casé contigo porque llevaba 5 años esperando tener el valor de decirte que te amaba. Sofía sonreía. Y yo llevaba 5 años esperando que lo dijeras. Nos besábamos. Y así, cada aniversario, recordábamos aquella mañana absurda en la que fui a una boda creyendo que era el invitado, solo para descubrir que había sido el novio todo el tiempo. Y quizá esa fue la mejor sorpresa que la vida pudo haberme dado.